Este programa incluye dramatizaciones de hechos reales y sus protagonistas. Algunos nombres se cambiaron. Este programa está orientado a público adulto. Contiene imágenes que podrían incomodar a algunos televidentes. Se recomienda discreción. En un pacífico lago, un doble homicidio sin pistas obliga a un detective novato a recurrir a una clarividente. Fue muy brutal. Sentí que él estaba muy enojado cuando lo hizo. Un joven desaparecido. La escena del crimen sugiere un asesinato. La policía tiene muchas preguntas. Una clarividente busca respuestas. Una sola cosa ocurrió y eso es lo que quiero ver. Cuando las pistas escasean y las respuestas son vagas, los investigadores algunas veces deben recurrir a los clarividentes. Clarividentes. Brutalidad. A orillas del lago Clear, situado en las colinas de California del Norte, está el pequeño pueblo de Nice. Ya terminaste con el correo. Aún no termino. Me quedan 3 líneas. Donald y Mary Ann Duvardo jubilaron aquí después de criar a sus familias en California del Sur. Leer una revista. Ahora sus hijos crecieron y tienen sus propias familias. La pareja disfruta del descanso en su pequeño refugio. Eran hogareños. Tenían un horario muy regular. Detective del condado Lake, Chris Carlyle. Cory, habla Chris. Eran personas muy tranquilas, vecinos muy amistosos. El tipo de personas que hacen postres para la gente nueva en el vecindario. 6 de abril, 1999. Janet Duvardo y su hermano menor Jeff vienen de visita a la casa de sus padres. Había organizado este viaje durante meses. Era el cumpleaños de papá y yo quería estar ahí, así que hicimos planes para celebrar. Durante el viaje, Janet y Jeff conversan de sus vidas. No lo había visto desde hace más de un año. Y hablamos del trabajo y nuestros niños. También de pedirle a papá y a mamá que se mudaran más cerca de la civilización. Los encontré allá. Cuando Janet y Jeff llegan a casa de sus padres, comienzan a vivir una pesadilla. Dígame de una vez, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Estaba en medio de la calle frente al camino de entrada a la casa de mamá y papá. Había policías y cintas y todas esas cosas. Y yo gritaba, esta es la casa de mis padres, ¿qué está ocurriendo? Ese día, temprano, un vecino de los Duvardo está preocupado. No ha visto a la pareja en una semana. Ellos normalmente le avisan cuando planean salir, de modo que él cuide la casa y recoja su correspondencia. Cuando revisa la puerta trasera, ve que está abierta. Donald. Algo anda mal. Don. Mary Ann Duvardo está muerta. La policía descubrirá más tarde el cuerpo de Donald. El detective Cory Pollich, de la oficina del sheriff del condado Lake. Entonces me contacté con Janet y Jeff y les dije que había 2 ancianos dentro de la residencia asesinados. No puede ser, esto no puede estar pasando. Es como si tu visión periférica se apagara y solo vieras lo que está enfrente y eso no tuviera ningún sentido. Cuando Jeff lo supo, quedó completamente destruido, perdió el equilibrio, estuvo a punto de caer al suelo. Él
Se emocionó mucho y lloró. En la casa, la investigación de la escena del crimen comienza. 2 víctimas, esposo y esposa. Ambos brutalmente apuñalados hasta la muerte. Tome nota. Mary Ann Dubardo yacía boca abajo en el piso del salón. Tenía numerosas heridas en el cuello y la garganta. Donald Dubardo fue encontrado en el lavadero. Tenía cortes evidentes en sus manos, brazos y dedos. Encontramos una toalla que al parecer... Toma nota de eso. Parecía haberse defendido, como si hubiera ofrecido resistencia. Al parecer se resistió al ataque. Muy bien. La casa fue saqueada. Bajo el sofá, bajo los cojines. Y en cada rincón de la casa... Cuando entras por primera vez, piensas que el móvil fue un robo. Pero cuando miras alrededor, las cosas que deberían haber sido hurtadas aún están ahí. Entonces comienzas a pensar que la escena fue montada. Prácticamente no hay evidencias para analizar. No hay señales de una entrada forzada. Tampoco de huellas dactilares desconocidas. Solo una toalla de cocina con algo que parece sangre. Había sido mojada y estrujada, y tenía manchas oscuras. La recogimos y pensamos que eran manchas de sangre, una evidencia que analizaríamos después. La policía encuentra un reloj roto. Sus manecillas están detenidas a las 10:25, probablemente la hora del crimen. Pudimos revisar su computadora y descubrimos que la última vez que la usaron fue a las 7:30 de la mañana del 31 de marzo. Ellos siempre revisaban su correo a las 11 o 12 de la mañana y no lo habían hecho el 31, así que decidimos que ese fue el día del crimen. Al parecer se resistió al ataque. El crimen desconcierta a la policía Ahora busquemos en los alrededores. y destruye a la familia. Aún me deja sin habla. Recuerdo haber pensado, esperen un segundo, mis padres están muertos y debería estar histérica, pero no lo estoy. Eso es lo que recuerdo, esa increíble sensación de estar casi congelada. Nada tiene sentido. ¿Por qué ellos fueron las víctimas? Era una gran interrogante y es una de las preguntas que hacemos cada vez que vamos a la escena del crimen. ¿Qué los convirtió a ellos en víctimas? Queríamos respuestas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Eran ellos el objetivo? ¿Seremos nosotros los siguientes? Estábamos aterrados. Fue un día realmente horrible. La clave para resolver el crimen podría encontrarse en la naturaleza del propio ataque. Un ataque frontal cercano, con un objeto afilado, es difícil de realizar. Apuñalar a alguien tan cerca es una agresión que requiere mucha fuerza. Los asesinatos fueron cometidos con ira, con venganza, y lo más probable es que los haya cometido alguien que los Dubardo conocían bien. Alguien en quien confiaban. Hay muchos estudios sobre las heridas por puñaladas y las zonas donde fueron realizadas. Cuando están alrededor del rostro y del área frontal, el atacante quiere que ellos lo miren a la cara. Este soy yo y te estoy matando. Observamos a los amigos y a la familia. Pero todos los interrogados tienen una coartada. Y encontrar un motivo por el cual alguien quisiera matar a la pareja de ancianos resulta difícil. La presión aumenta. Este era mi primer caso, así que tenía mucha ansiedad. Dormí poco durante ese tiempo. Ese momento no era muy auspicioso. Llevábamos un mes de investigación y teníamos nada de información. No había evidencia y el caso se estaba enfriando. No quería que el caso se quedara sin resolver. Entonces, una llamada telefónica cambia todo. La hermana de Donald le dice a la policía que su sobrino Jeff quizás sabe más de lo que está diciendo. Ella explica que varios meses antes de los asesinatos, Jeff llegó donde ellos con una inusual petición. Hice un negocio. Un préstamo de $50,000. Los tíos de Jeff tenían mucho dinero y Jeff sabía eso. Fue a pedirles un préstamo de $50,000. La razón para el préstamo era aún más extraña.
Jeff les dijo que estaba involucrado en un plan secreto de tráfico de armas para la CIA. Intercambiaba armas de fuego por diamantes y otras mercancías difíciles de rastrear. Pero en 1998, todo salió mal. ¿Qué haces? Muy bien. Le faltaban $200,000. Habían desaparecido en algún lugar y él había devuelto todo el dinero, excepto los $50,000. Y si no le pagaba a esa gente, ellos lo matarían. Los tíos de Jeff no creyeron la historia. Les pareció muy extraña. Ellos se negaron a darle el dinero, así que Jeff recurrió a sus padres. Mamá y papá lo amaban. Querían protegerlo. Le dieron el dinero. Lo primero que queríamos averiguar era para qué necesitaba el dinero. No teníamos evidencia o una causa probable para conseguir una orden de registro y revisar sus antecedentes, así que necesitábamos que él cooperara lo más posible. Entonces, conseguimos sus antecedentes sin que él lo notara. Enviaron solicitudes de información a los hermanos Dubardo, incluyendo todo, desde cuentas bancarias hasta preguntas personales. Recibí de regreso la información de Janet Dubardo. Jeff, por su parte, me llamó varias veces queriendo saber por qué necesitaba esto, por qué quieres eso. Cuando lo devolvió, no había información sobre sus antecedentes financieros o cuentas bancarias. Lo había tachado todo. Así que desde ese momento empezamos a sospechar más y más de él. En ese punto decidimos que necesitábamos saber quién era él, sus amigos, dónde trabajaba e investigamos sus antecedentes. Jeff trabaja en una firma de ingeniería. Los detectives hablan con algunos de sus compañeros y descubren a un Jeff Dubardo muy distinto. Ellos lo describen como un hombre cariñoso y cordial, que presume con amor de sus 2 hijos adoptados. Otros hablan de su dedicación por su hija, aquejada de cáncer. Los detectives se preguntan si están detrás del hombre equivocado, excepto por una cosa. Él era un mentiroso compulsivo. Jeff Dubardo no ha adoptado niños y su hija no está enferma. Miente sobre su hija, también miente sobre la CIA y la agencia gubernamental en la que trabaja, y también sobre los hijos que adoptó. Jeff estaba emergiendo claramente como el primer sospechoso. Finalmente le pedimos a Jeff que se sometiera a un detector de mentiras. ¿Estuvo involucrado en la muerte de sus padres? ¿Asesinó a sus padres? A todo dijo que no, y cuando terminó, los expertos nos dijeron que él había mentido en un 99,9%. Lo confrontan con los hechos. Ya le dije, no lo hice. Los detectives no le creen. ¿No es así? Cuando le decíamos que él había matado a sus padres, él dijo, yo no maté a mis malditos padres. Él usó malas palabras para describir a sus padres. Él pudo decir, maldición, yo no maté a mis padres, pero al decir yo no maté a mis malditos padres, puede estar indicando enojo hacia ellos. El polígrafo se centra en eso fue clave. Ahora nos dirás la verdad. Este no es un niño afligido que solo quiere ayudar a la investigación. Este es un sospechoso. Esta es una persona que mató a sus padres. El problema es que Jeff Dubardo tiene una coartada. Todo el día, no le miento. La compañía de Jeff es de alta seguridad. Los empleados necesitan una tarjeta de acceso para entrar y salir de la oficina. Cada reunión requiere registrarse en la entrada. El día del crimen, la firma de Jeff está en el libro. Quizás él voló a Nice después de su reunión. Pero cuando los detectives revisan las aerolíneas y los vuelos, no encuentran registros de ningún viaje. La investigación se detiene. Todo parecía apuntar a él, pero no teníamos suficientes evidencias o una causa probable para ir más allá. No sabíamos a dónde llegaríamos o qué podíamos hacer. Y todo se enfrió. Los detectives tienen preguntas que solo una mujer puede responder. Hablé con Carl Stein. Él trabajó aquí como detective y mencionó a una clarividente que había cooperado anteriormente en un caso y con la que se había sentido muy a gusto y por la cual respondería. Cory me dijo que vendría una clarividente. Lo habíamos discutido en el pasado y creo que
No creí en eso. No creía que ayudara. Yo era escéptico con los clarividentes, al igual que la mayoría de la gente, pero pensé que no tenía nada que perder. Más de un mes después del crimen, los detectives Polich y Carl Stein visitan a la clarividente de California, Kay Ray. Stein me llamó y me preguntó si podía ayudarlo, porque yo había trabajado con él en otros casos. Yo le dije, ¿por qué no vienes inmediatamente después que las cosas ocurren? De esa forma puedo ayudarte mucho más rápido. Cuando ves clarividentes, algunos de ellos quieren tener la ropa o algún objeto de la persona o mirar fotografías para ver qué sienten. Pero Kay no es así. Ella ve las imágenes que pasan por su cabeza o que se le revelan y luego básicamente hace algunas preguntas. Me dicen lo que saben, luego yo les cuento lo que sé sobre eso y juntamos las dos partes y vemos si encajan. Es como armar un rompecabezas. Se trata de dinero. Todo por dinero. Pensé en el hecho de que la madre y el padre estaban muertos en diferentes cuartos. Él había actuado con mucha crueldad. Sentí como que él estaba muy enojado cuando lo hizo. Kay de inmediato se concentra en el hijo de los Dubardo, Jeff. Me dieron una lista de nombres y pensé que ese nombre resaltaba. Él les había mentido. Cuando intenta imaginar la ubicación del cuchillo, todo lo que ella ve es agua. Tenemos un gran lago en nuestro condado. La autopista corre junto a la orilla del lago, cerca del lugar del crimen. Es un área ideal para deshacerse de la evidencia. Kay tiene otra visión. Llamas. Normalmente busco ver lo que le ocurrió al arma, también si hay algo en las ropas que lo pudiesen delatar o algo así. Pero no en este caso, porque estaban quemadas. El registro del trabajo de Jeff lo muestra en una reunión en el momento de los crímenes. Si él mató a sus padres, solo tuvo unas pocas horas para hacerlo. Y ellos dijeron, bien, hemos revisado las líneas aéreas. No podían entender cómo llegó tan rápido. Y sentí que él había conducido hasta allí, pero no había estacionado frente a la casa porque lo habrían visto. El viaje ida y vuelta por tierra toma unas 14 horas, imposible de hacer si Jeff estaba en el trabajo. ¿Habrá encontrado un modo de escapar de su rutina diaria? Percibí que había algo sobre el auto que debíamos observar. Ella vio un auto que no pertenecía a Jeff y también nos contó que vio un documento guardado en la guantera que estaba relacionado con el vehículo. Tuve la sensación que lo había alquilado. Pero sin más evidencias, los investigadores no pueden conseguir una orden para ver los registros de alquiler. Jeff consigue un abogado y se niega a hablar con la policía. Pero los detectives Polich y Carlyle no se rinden. Había temor de no ser capaces de terminar este caso. Cory y yo no podíamos abandonarlo, así que invertimos mucho tiempo en él. Seguimos trabajando. Creo que era una fuerza interior que nos decía que debíamos terminar. No era correcto, sabíamos que era un caso que se podía solucionar y por eso nos esforzamos tanto. Finalmente, su persistencia da resultados. Después de trabajar durante años, llegan los resultados del ADN de la sangre que tenía la toalla encontrada en el baño de los Dubardo. Corresponde a Jeff Dubardo. Ahora, los detectives obtienen una orden y acceden a los registros financieros de Jeff. Descubren que alquiló un auto el día previo a los asesinatos. La distancia recorrida por Jeff era de 1.900 kilómetros, en un periodo de 2 días, cuando se suponía que estaba en el trabajo. Pero eso era suficiente para el viaje de ida y vuelta. La policía cree que Jeff nunca asistió a trabajar ese día, sino que condujo hasta la casa de sus padres. El hijo había alquilado un auto para viajar hasta allá desde Los Ángeles, para hablar sobre dinero y también por el retraso en la devolución del dinero que le habían prestado.
Jeff. Hola, papá. ¿Qué tal? Hola, hijo. Muy bien. Hola, mamá. ¿Cómo están? Saben, vine a hablar sobre el préstamo. Supongo que se volvió loco cuando ellos le dijeron que no. Y entonces los mató a los dos. Cálmate, hijo. ¡Lo necesito ahora! Y esperó hasta que ellos estuvieran separados. Y asesinó a su madre. Sabía que su padre estaba afuera buscando leña y regresaría al lavadero. Atacó sin compasión. Luego saqueó la casa, intentando disfrazar los asesinatos como un robo frustrado. Estando cerca del lago, sería fácil deshacerse de la evidencia. Es un lago muy oscuro, y al menos que tengas un lugar muy específico, no hay forma de encontrarla. De regreso en Los Ángeles, Jeff disimuló su ausencia. Le tomó 10 segundos encontrar la hoja, firmar y salir de ahí. Fue un crimen premeditado de unos padres cariñosos. Eso es lo que da vueltas en mi mente, que esas personas sabían que iban a morir y que su hijo era el asesino. Las autoridades arrestan a Jeff en su trabajo el 23 de enero del 2001, acusándolo de 2 cargos de homicidio en primer grado. El jurado lo declara culpable. La policía está agradecida de la ayuda de Kay Ray. Todo lo indica como el único culpable. Y con Kay mi sensación es que ella tiene una gran habilidad. Puede darte esa pequeña pieza que te hace superar lo más difícil y resolver el caso por ti. Y eso es bueno. Jeff Duvardo cumple en la actualidad cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Está justo donde debe estar. Recuerdo haber conversado en algún momento sobre que esto no nos puede dejar eternamente amargados o enfadados. Sería un muy pobre homenaje para mamá y papá que continuemos así. Lo que más quiero es que él se siente conmigo, que me mire a los ojos y me diga, yo lo hice. Fue lo peor que he hecho y estoy muy, muy arrepentido. ¿Me perdonarías? Eso es lo que realmente quiero. Janet Duvardo y su familia sufrieron una horrible tragedia. Sinia, Ohio, diciembre de 1992. Greg Turner, de 23 años de edad, está en excelente estado físico. Por años ha cultivado su cuerpo, esperando servir a su país en la Marina de los Estados Unidos. Pero debido a problemas en la vista y al uso de un audífono, su postulación fue rechazada. Sin embargo, Greg está contento. Él vive con su padre y tiene una adorable novia con la que quiere casarse. Greg Turner espera tener una larga y feliz vida. En la mañana del 3 de diciembre, una vecina del complejo de apartamentos donde vive Greg llama a la policía. Cree que alguien ha matado un ciervo en el estacionamiento. Hay sangre por todas partes. La policía llama al detective de homicidios Dan Savage. Empecé a mirar a mi alrededor y entonces encontré cabello, tejidos y muchas otras cosas que sabía no pertenecían a un ciervo. El detective Dan Donahue trabaja en el caso. Encontramos cristales de anteojos rotos. En un examen más cercano de la escena, notamos pequeños fragmentos de hueso que parecían ser del cráneo.
También había una pequeña batería de las que se utilizan en los audífonos. Debemos llevar las evidencias. Algo terrible ha sucedido. Nuestra suposición en ese momento era que la víctima del crimen estaba muerta. Nadie podía haber sobrevivido a ese tipo de heridas. Pero ¿quién era la víctima? Empezamos a revisar los apartamentos en el complejo para hablar con todos. Entonces, averiguamos que Greg Turner, quien vivía con su padre en el complejo residencial, no estaba en casa y su auto estaba estacionado donde lo dejaba habitualmente durante la noche. ¿También usa audífonos? Entonces supimos por su padre que su hijo usaba anteojos y audífonos. Fue en ese momento que determinamos que Greg Turner era nuestra víctima en este crimen. El padre de Greg no lo puede creer. No puede ser. Las evidencias Estaba muerto. Como no teníamos una muestra de sangre de su hijo para compararla en ese momento con los restos que encontramos, no podíamos asegurar que era su hijo. Era el único desaparecido en el área. Pero como cualquier padre, tenía la esperanza de encontrar a su hijo sano y salvo. Se llevaba bien con todos, tenía muchos amigos. Pero los investigadores saben que este caso no tendrá un final feliz. ¿Sabes si alguien lo... La familia merece respuestas y justicia. Iremos a comer. Pronto, una clarividente los ayudará a obtener ambas. La gente especula sobre lo que puede haber sucedido en una escena del crimen. Pero aquí tenemos solo un hecho importante y eso es lo que quiero descubrir. El detective Dan Savage cree que Greg conocía al asesino. En un robo no te llevas el cuerpo. Tú solo subes, tomas la billetera de alguien, sales y te vas. Esto fue brutal, fue con alevosía, fue personal. Deciden hablar con la novia de Greg. Nadie quería. Ella niega todo. No. Ella no quiere hablar del asesinato. Para ella, no sucedió hasta el momento en que salimos y le dijimos, escuche, él ya no está y ahora tiene que empezar a ayudarnos. Ella le cuenta a Savage y al detective Dan Donahue sobre un exnovio. Ese día averiguamos que ella tenía un exnovio, James Kill. Pero la información que obtuvimos fue que Greg y James se llevaban bien. No había problemas entre ellos. Pero nuevas entrevistas revelan una historia diferente. Hablamos con alguien que mencionó que James Gill tenía problemas con el tema de su exnovia. Sí. Esa fue la primera vez que oí sobre ese problema, así que arreglamos una entrevista con el señor Gill. Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Me senté y solo entonces hablé con él. Pero había algo que definitivamente no encajaba. Ahora no. Solo hay tanta alevosía en un ataque cuando alguien tiene una razón muy poderosa para hacerlo. Y de todas las personas con las que había hablado, este hombre sentado frente a mí era el único que tenía una razón para hacerlo. Así que empecé a estrechar el círculo. Intentaba saber quién era James Gill y qué podía averiguar sobre él. Excepto por la fascinación que él sentía por esta joven y el hecho que ella lo había dejado por Greg. Eso es todo lo que hice. El instinto le dice a Savage que tiene al hombre correcto, pero necesita pruebas. ¡Lo mereces! Un colega sugiere que contacte a una clarividente. La madre de Greg está de acuerdo. Sé que ellos hacen cosas que nadie más puede hacer. Y yo necesitaba encontrar a mi hijo y les dije, por favor, hagan lo que sea necesario, háganlo. Pero tráiganme a mi hijo. Savage llama a la clarividente Carol Kirkpatrick. ¿Hola? Le dije, necesito ayuda. Me dijeron que podría ayudarme. Pensé, esto es algo nuevo para mí.
pero veremos cómo resulta. Quizás el joven... Debido a que Carol revive las situaciones escuchando las voces de las personas, le hace a Savage una simple pregunta para distraer su mente del caso. Carol pregunta, dime cómo está el tiempo. Respondí, nublado, hay viento y hace frío. Y ella me dice, ¿investigas un crimen pasional? Sentí que los celos habían provocado trastornos, mucha confusión. Todo eso había desencadenado el problema. Esto encaja con la teoría que tiene Savage sobre el crimen, pero la siguiente visión de Carol no. Sentí que él había sido baleado. ¡No lo hagas! ¡Estás loco! Ella es mi chica. Nada en ese lugar nos daba alguna evidencia de que pudiéramos encontrar un arma de fuego. Tampoco había cartuchos vacíos, ni marcas, nada que mostrara que había un arma involucrada. Esa zona. No lo estaba descartando. Consideré todo seriamente. Pero soy escéptico. Les dije, la persona que le disparó luego de asesinarlo lo puso en el maletero del auto y lo llevó a la carretera 72 y la 42 esa noche. Ella continuó. Oigo agua correr y cerca veo una tumba poco profunda. También madera en torno a ella. Y cerca puedo visualizar madera, mucha madera. También vi el parque John Bryan. El parque John Bryan está actualmente en el área donde James vivía. James vivía justo al frente del parque Bryan. Y también les dije que de alguna manera había un auto azul involucrado en el homicidio de aquel joven. Es como un escarabajo, y agregó, no es un Volkswagen. Pero la forma del capó del vehículo es curva y hay algo que oculta el maletero. Savage está levemente optimista. Pero anoté todo y pensé, lo voy a usar si algo sucede. Aún depende de los detectives. No puedes esperar que te entreguen todo hecho y que resuelvan el crimen. Y ella fue muy clara al respecto. Me dijo, te diré todo lo que vea, pero tú deberás hacerlo. Savage se pone a trabajar. Llamé a James para una segunda entrevista. Le pregunté qué auto conducía. Pero estoy conduciendo un auto azul. Es de mi madre. Me dijo que tenía un pequeño vehículo rojo. Pero James le dice que debido a un accidente, ahora maneja el auto de su madre. Pregunté, ¿de qué color es? Y dijo, es azul. ¿Puedo revisarlo? Carol vio un auto azul, con algo importante en el maletero. Me dije, esto es bueno. Y pensé, de acuerdo, estoy aquí. Echemos un vistazo, veamos lo que hay. Y entonces lo hice. Le pregunté a James, ¿podría mirar el maletero? Entonces él lo abrió. Y encontré en el tapiz una pequeña gota de sangre, del tamaño de una moneda. Definitivamente era sangre. Y le dije, ¿qué es eso? Debe ser porque mi madre lleva comida. Parecía una buena excusa. Entonces, se defendió diciendo que podría ser de hamburguesa. ¿Tú sabes de quién es la sangre? No. Espera, ya vuelvo. Entonces llamé a uno de nuestros especialistas, quien tomó la muestra. Según los primeros indicios, era la sangre de Greg Turner. El detective Dan Savage habla nuevamente con Keel y estudia su reacción mientras registran su casa. Queríamos presionarlo para que confesara, que supiera que estábamos ahí investigando, que buscábamos cosas, queríamos ver su conducta. Ella estaba interesada en él. ¿Te molestaba que él saliera con tu exnovia? No, en absoluto. Ella estaba enamorada de él. Él era el hombre para ella. Eso es todo. Fue una decisión adulta. Y yo lo entendí. No mostró cambios. Permaneció calmado. Pero la investigación no arroja evidencias. Al día siguiente, Keel se somete a una prueba en el polígrafo. Los resultados no eran concluyentes.
Eso significa que no se puede decir si está mintiendo o si está diciendo la verdad. No es concluyente. Puede estar escondiendo algo, pero no es suficiente para decir que está mintiendo. Keel promete someterse a otro examen en 10 días. Mientras esperan, Savage le pide a la clarividente Carol Kirkpatrick que venga a Cinia. Savage espera que estando en el área, ella lo pueda conducir al cuerpo de Greg. Carol guía a los detectives por la carretera que ella cree que el asesino tomó luego del homicidio. Y me llevó al área de Clifton. Clifton es donde está el parque y donde vivía James. En sus visiones anteriores, ella oía un torrente de agua. Recorrimos muchos caminos hasta que finalmente percibí el sonido que había oído en mi mente. Carol guía a Savage a la calle de James Keel. No solo me llevó al área, me llevó a 100 metros de la casa de James. Así que estuvo muy bien. Muy bien. Y dije, siento como si cada vez que damos vuelta a la manzana, conducimos alrededor del cadáver de Greg. Está cerca, puedo sentirlo. Esto me tranquilizó porque ella confirmaba que era el camino correcto. Yo nunca le di información. Savage no pierde de vista a Keel. Cada vez que yo iba al trabajo o a donde fuera, pasaba por la calle de James para que supiera que yo estaba ahí. Por casualidad un día, nos detuvimos uno al lado del otro en una luz roja. Yo lo miré, lo saludé. Así sabría que yo estaba ahí. Él no fue muy receptivo. Como diciendo, no me gusta que él esté siempre aquí. Él siguió su camino y yo el mío. Irónicamente, eso fue un día antes de su segunda prueba con el polígrafo. La presión debió ser demasiada. Han pasado más de 2 horas. El día acordado, Keel no se presenta a la prueba del polígrafo y no se le encuentra por ningún lado. Sabía que algo había pasado, porque él había escapado de nosotros. Lo que en este caso no me preocupaba mucho, porque su fuga era el principio del fin, y yo sabía eso, y me sentía bien. Nadie sabe dónde está Keel. Pero de algún modo deben traerlo de regreso. Su madre era una persona que creía en los clarividentes. Y eso era importante porque el caso podría empeorar. Entonces le dije a la mujer, he estado consultando una clarividente y ella está segura de que James está involucrado. En ese momento creo que empezaron a convencerse. El padre preguntó, ¿qué hizo nuestro hijo? La madre quiso ayudar y dijo, quiero mostrarle algo a gente. Hay algo que debo mostrarle. Les muestra 2 pilas de madera en el patio trasero. Esa fue la pila que yo amontoné. Y entonces me dice, amontoné todas estas, pero la que está acá no la apilé de esa forma. Esa fue removida. Savage recuerda la visión de Carol Kirkpatrick. Cuando estaba parado ahí, escuché el agua y vi una cerca. Estaba mirando esa pila de madera cortada, y pensé, eso puede ser lo que ella vio. Y entonces todo fluye. Llamé a Dan, le pregunté dónde estás. Le pedí que viniera. Empezamos a mover la madera. La removimos. Probablemente 10 centímetros. Más abajo, encontramos unos jeans. Me agaché y traté de sacarlos para ver si era solo un trozo de tela. Fue cuando él se acercó, miró y dijo alto. Lo encontramos. Encontramos a Greg. No busques más, lo encontramos. Los detectives no pueden creer que Keel estuviera tan tranquilo durante la revisión de su cuarto. Lo más irónico es que estando en su cuarto con él, y mientras le hablaba, él me decía que no sabía dónde estaba Greg, y mientras conversábamos, Greg estaba enterrado a 4 metros de ahí. Díganos, ¿dónde está Después intentamos averiguar dónde estaba James. En California. Es el
Los padres hablaron sobre unos parientes en California y que era el único lugar donde podría haber ido. Le pedí a un detective que se fuera hacia la estación de Greyhound. Allá confirmaron que un pasaje con destino a California había sido comprado. Ella estaba en lo correcto. Intentarán interceptar a Kill cuando el autobús se detenga en Las Vegas. Salí hasta allá. Nos reunimos en el metro de Las Vegas. Ellos enviaron un par de agentes y fuimos a la estación de autobuses. Agentes encubierto usaron chaquetas y escobas y se mezclaron con el personal de la estación. James bajó del autobús. Los agentes lo esposaron, lo detuvieron y quedó bajo custodia. Y eso fue todo. Tiene derecho a un abogado. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en un tribunal. Kill finalmente admite el asesinato. Dice que estaba celoso de la relación de Greg con su exnovia y decidió asesinarlo. ¡Ella era mía! Al principio la policía no encontró evidencias de un tiroteo, pero Carol sabía lo ocurrido. Ahora sabemos que hubo un disparo. En la autopista se encontró una bala calibre 22. A Greg le habían disparado en el estómago. Como el disparo no mató a Greg, Kill lo atacó con un hacha. Llevó el cuerpo a la carretera 72 con la 42, tal como Carol lo había visualizado. Luego lo enterró bajo la pila de madera. Carol había visto un auto azul y los investigadores hallaron una gota de la sangre de Greg en el auto azul que Kill conducía. Los detectives ahora saben por qué. Greg nunca estuvo en ese auto. Él nunca estuvo en el maletero. No había ninguna razón para que la sangre del joven estuviera ahí. Excepto porque James había olvidado que cuando limpió el vehículo en que había transportado a Greg, movió del lugar su bolso de bolos, y eso había manchado con sangre el tapiz del maletero del auto. James Kill se declara culpable del homicidio de Greg Turner y es condenado a 20 años de prisión. La madre de Greg, Sandra Corona. Me sentí muy sola, devastada. No entendía por qué alguien querría matar a mi hijo. Pero necesitaba hacer algo para honrar a mi hijo y preservar su recuerdo. Empecé a escribir sobre las pequeñas cosas que hizo. Él sabía que me encantaban las rosas y sabía que mi color favorito era el amarillo. Un año, él y su padre compraron un rosal especialmente para mí. Y cuando ellos debían entregármelo, le miré las manos. Estaban ensangrentadas. Entonces le dije, cariño, ¿qué le pasó a tus manos? Y él dijo, tenían espinas, mamá, y yo no quería que cuando te las entregaras te clavaras una espina. Así que él había sacado todas las espinas, una a una, para que no sangraran mis manos. Pero sus pequeñas manos estaban destrozadas. Y ese fue el primer poema que escribí dedicado a mi hijo Greg, Rosas Amarillas. Una pareja de ancianos enamorados asesinada por su propio hijo. Un joven cariñoso que aún vive en el corazón de sus padres. Por cada vida tomada, hay una familia que sufre. La policía hizo todo lo posible, trabajando con clarividentes para traer justicia y dignidad a las víctimas.
Este programa incluye dramatizaciones de hechos reales y sus protagonistas. Algunos nombres se cambiaron. Contiene imágenes que podrían incomodar a algunos televidentes. Se recomienda discreción. Cuando una joven de Arizona desaparece misteriosamente, la policía no sabe si es un rapto o un asesinato. Está cerca de La respuesta está en la visión de una clarividente. Mi cuarto entero se esfumó y la escena fue revelándose ante mí. En Luisiana, un asalto al azar destroza a una familia y confunde a la policía. Para ayudar, una clarividente debe ganar la confianza de los vivos y los muertos. Finalmente, Eric me permitió el ingreso. Cuando estuve en él, sentí todo lo que le había pasado y fue horrible. Cuando las pistas escasean y las respuestas son vagas, los investigadores algunas veces deben recurrir a los clarividentes. Clarividentes. ¿Por qué mi hijo? Tempe, Arizona, sede de la Universidad Estatal de Arizona, una de las regiones más calurosas del país. Julio de 1992, Stacy Hendrickson se ha instalado recién en su nuevo apartamento en Tempe después de celebrar su 21º cumpleaños en Ohio con su padre, Raleigh Hendrickson. Dime, ¿cuándo piensas? Era una chica simpática, siempre sonriente y contenta. Stacy padece una diabetes desde la infancia y se empeña por ayudar a otras personas afectadas por esa enfermedad. Seguía estudios de especialización en diabetes juvenil para ayudar a niños. Se mudó a Tempe, donde compartía apartamento con una amiga, adquirió su primer auto y empezó una nueva etapa. El 22 de julio, la policía de Tempe recibió una llamada de emergencia. Una joven asustada denunció allanamiento de morada y la desaparición de una amiga. Cuando llegué a la puerta estaba rota. Vivo en calle Tercera, número 7016. El detective de homicidios, Allen Reed, es asignado al caso. Cuando se trata de una persona desaparecida, siempre consideramos la posibilidad de un crimen mayor. Por eso mi departamento me asignó la investigación para poder confirmar o descartar homicidio. La afectada Linda Márquez, de 21 años, comparte el apartamento con Stacy Hendrickson. Linda había pasado la noche en casa de su madre. Al regresar al apartamento, encontró la puerta derribada, huellas de lucha y a Stacy desaparecida. No cabía la menor duda de que se trataba de un rapto. La puerta del cuarto de Stacy también estaba forzada. No vi eso. ¿Por allá? La policía descubre pequeñas manchas de sangre en la cama. Para mayor alarma, la insulina de Stacy aún está en el refrigerador. Ella usaba insulina. Ella necesitaba insulina diariamente. No iría a ningún lado sin su dosis. Estoy segura. Ella solo tenía... Sin la insulina, Stacy tiene unas 48 horas antes de caer en un coma diabético y morir. Agente Calvin, llame al médico de la... Están contra el tiempo. Quiero la información detallada con todo lo que respecta a este caso, ¿está bien? Reed efectúa una encuesta en el edificio. Encuentra a un vecino que vio algo. Estaba durmiendo a esa hora. Como a las 2 de la mañana, un hombre de unos 25 años gritaba y golpeaba en la puerta de las jóvenes. El vecino no vio la cara del sujeto, solo una camiseta negra con una calavera impresa. No le respondían, pero eso no lo detuvo. Hasta ahora nunca había ocurrido algo. El vecino pensó que era alguna disputa doméstica. No quiso verse involucrado. No le di mayor importancia. La policía recupera huellas dactilares de la puerta de entrada. También hallamos un pequeño trozo de una zapatilla de tenis. Era algo importante porque el vecino vio al sospechoso patear la puerta. Ahí se desprendió ese trozo.
y constituyó una evidencia valiosa. Puede ser útil. Decidí ser optimista y confiar en que ella estaría bien. Quizás solo era una pelea que tuvo con su amigo y salieron precipitadamente del apartamento, al cual regresaría muy pronto. Pero la perspectiva no era buena. Han pasado casi 24 horas desde que Stacy recibió su última insulina. Nosotros estamos tratando de localizar a la muchacha para contactar a personas que ella frecuentaba. Agotamos todos los recursos, pero sin resultados positivos. A la mañana siguiente, en Toledo, el padre de Stacy recibe una llamada de su ex esposa. Me dijo, Stacy fue raptada. En un principio no lo capté. Supongo que no quería creer lo que escuchaba. Le pregunté, ¿de qué hablas? Me explicó, la sacaron de su apartamento y no podemos encontrarla. ¿Fue obra de un asaltante? El detective Reed también habla con Raleigh para informarle la situación. Por alguna razón, Reed hizo del caso algo personal. Tranquila. Él tiene 2 hijas y lo tomó como algo personal. Era evidente lo mucho que amaba a su hija. Eran muy cercanos. Estaba sufriendo, la angustia lo abrumaba. Creo que él estaba esperando lo peor. Pasan 3 días sin señal alguna de Stacy. Una vecina de Raleigh le sugiere algo entonces. Ella vino a decirme, conozco a una clarividente que trabaja con la policía en la búsqueda de niños. ¿Querrías hablar con ella? En realidad yo no creía en clarividentes, pero por otra parte no tenía nada que perder. Le dije sí. Raleigh habla brevemente con la clarividente Gail St. John. Me preguntó el nombre completo de Stacy, cómo lo deletreaba, dónde vivía, el color de su cabello. Cosas como esas, que me parecieron un poco... no lo sé. No sabía qué pretendía con esas preguntas. Pero acordaron reunirse. Aunque escéptico, a Raleigh le impresiona que Gail no acepte pago por sus servicios. Usted me dirá lo que pueda haber. Es un don divino, algo muy profundo. Poseo el don y no sería correcto que yo fijara algún precio para encontrar a una persona querida. Quizá esto la ayude un poco. Inmediatamente, Gail da a Raleigh la mala noticia. Quiero que sepa que ella falleció. Stacy no regresará viva a casa. Ya se marchó. Pero la siento. Ella está aquí, con nosotros. En ese momento, creo que se me paralizó el corazón. Gail dice que supo de la muerte directamente vía el espíritu de Stacy. Se puso a mi lado, con gran fortaleza. Y no tuvo problema en comunicarse conmigo. Todo mi cuarto se esfumó. La escena fue revelándose ante mí. Me explicó, hay todo un sector. Veo una pequeña estructura que puede ser de 4 por 6 metros. Hay una especie de máquina ahí. Creo que está relacionada con agua, como una bomba o algo así. Es una estructura de calamina. Pregunté si mi hija estaba ahí. Me respondió, no. Pero está en las cercanías. Hay agua cerca de ahí, como en un estanque. Podía oír el movimiento del agua y quise seguir hasta donde estaba. Cuando estaba caminando y miré por donde pisaba, pensé enseguida, se ve como piezas de rompecabezas. Tenía grietas. Era un suelo bastante irregular. Pero más allá hay grandes montículos de tierra.
Vi la acumulación de tierra y en ese momento cambió la escena. Pasé a otras imágenes. La visión de Gale gira en torno a los montículos. Cuando sobrepasé los montículos, Stacy y yo casi fuimos una. ¡Cállate! Y cuando hizo el disparo, Dramatización. pude oírlo y sentí dolor. Todo transcurría muy lentamente. Pude sentir su agonía y todo se opacó. Siento que se acaba el tiempo. Siento que no llegamos al fondo de lo ocurrido. No tenemos nada en que basarnos ahora. El padre de Stacy, Raleigh Hendrickson, también está preocupado. Como padre, uno quiere creer que van a encontrarla y que ella estará bien. Pero cada día que pasa en su situación, luchando contra la diabetes, no es muy promisorio de que exista un buen final. Con el detective... Raleigh pide al detective Reed que dé una oportunidad a la clarividente Gale St. John. La familia me pregunta cada día si tiene alguna pista. Realmente, yo no creía en clarividentes. Por muchas razones, de hecho, tendemos Se me ocurre que a evitar conocer a esta señora. y desconfiar Me habla con sin mucha seguridad. motivo ¿Qué le parece? de aquello que no comprendemos. Y yo no comprendía eso. Sin embargo, Raleigh fue tan sincero que me sentí obligado a acceder en eso y hacer todo lo que él me pedía. Con el detective Reed. Durante su conversación con Reed, Gale se ve transportada de nuevo a un escenario extraño y perturbador. Y hacia Stacy. Describe la muerte de Stacy, de un balazo a manera de ejecución asestado en la nuca. Vi cuando le disparó. Sentí su dolor, muy agudo. Gale también relata su visualización de la zona en que se encuentra Stacy. El vertedero, el edificio con muros de calamina, el suelo agrietado, los montículos de tierra y la extraña maquinaria. Todos estos puntos específicos eran interesantes, pero no me dieron pistas sobre la que pudiera decir, sí, sabemos dónde está eso. No había nada que resultara útil. Pensé que era una pérdida de tiempo. Pero me equivoqué. Al día siguiente, operarios del Servicio de Agua y Energía de Arizona encuentran un cadáver en un vertedero próximo a un canal. Dramatización. Lo que me produjo escalofríos fue ver ese edificio con muros de calamina, el suelo agrietado bajo mis pies, montículos de tierra un poco más allá y también la extraña maquinaria que opera en un canal. Quiero que saques una foto de eso, Calvin. Y, sin duda alguna, supe que ese era el cadáver de Stacy Hendrickson. Y supe que Gale no podía haber acertado mejor en todo lo que vio. Dramatización. Cuando comprobé que había sido un tiro en la nuca, quedé asombrado. La bala es calibre 38. Tenían eso y el cadáver, pero nada más. El asesino continúa libre. Raleigh Hendrickson viaja a Arizona para identificar el cadáver de su hija. Para su graduación le hice un regalo, un par de aretes con diamantes genuinos que formaban un trébol. En la oreja que le quedó tenía un arete aún, según las fotos que vi. Así supe que era Stacy. Reed informa a Gale que han encontrado el cuerpo de Stacy. Le dije que estaba asombrado ante la información que me había proporcionado, que era muy precisa, que ahora teníamos un asesino suelto y que necesitábamos de su ayuda. Ella respondió, Detective Reed, intentaré ayudarlo, meditando
haciendo lo mío, y veré si obtengo alguna comunicación o una visión para informarle después. Noches después, Reed está trabajando cuando recibe una llamada frenética de Gail St. John con la advertencia de que el asesino atacará de nuevo esa misma noche. ¿Dónde? Estaba muy emocionada. Yo le dije, muy bien, Gail, cálmate. ¿Quién? ¿A quién? ¿A quién quiere matar? Su amiga. Gail afirma que el espíritu de Stacy se lo ha dicho. Estaba muy agitada cuando me lo dijo, incluso jadeante al decirme, ayúdala. Se produjo una visión de lo ocurrido a ella y le dije, entiendo, está bien, entiendo. La amiga de Stacy va a ser la próxima víctima, pero ¿quién es el asesino? Le dije, pregunte a la amiga sobre amistades. ¿Con quién iba a salir Stacy? ¿Qué clase de amigos tiene? Y además, hágale esas preguntas puntuales. Y con eso sabrá quién hizo esto, porque ella conoce al sujeto. Ante la posibilidad que la vida de Linda corra peligro, el detective Reed la cita a la estación de policía. La cité porque he recibido una llamada inquietante. Le informa sobre Gail St. John. Dice haber recibido un mensaje de Stacy desde el más allá. Le expliqué, escuche, estoy hablándole de una clarividente que posee el don de la parapsicología y que hemos probado que es auténtico. No quiero atemorizarla, pero ella dice que usted será la próxima. Pero ella afirma que será usted la próxima víctima que este sujeto matará. El mismo que mató a Stacy. Reed añade que el hombre es alguien que Linda conoce. Pero al parecer, jamás olvidaré que Linda se puso muy pálida. Y me dijo que buscara a John, un tal John Adams. Es un nombre que ella nunca ha mencionado. John Adams. Me dijo que John Adams es alguien que conoció pocas semanas antes, en un bar local. Que ella había estado en su apartamento en algunas ocasiones. Y que ahora tenía un romance con él. Y que además iba a salir con él esa noche. No queremos que lo... Reed le advierte que debe alejarse de Adams. Estar seguros. Por el momento le aconsejo. Le dije, quédese en casa, no salga a la calle. Resguardo policial en su casa hasta que termine todo. Veamos cómo reacciona. El detective no tiene evidencias, solo una corazonada y una visión parapsicológica. ¿Desea hablar con él? Sí. Pero debe seguir adelante. Quiero hacerle algunas preguntas. John, te buscan. Cuando conocí al señor Adams, se mostró muy cordial. Hola, soy el detective Reed. No parecía nervioso. ¿Podemos sentarnos? Sí. Me estrechó la mano, me miró a los ojos. Muy bien, gracias. Fue muy amistoso. ¿Puedo ver tu identificación? Por supuesto. Una formalidad. Pero Reed es cauto. Gail le advirtió que no se engañara, porque el asesino de Stacy lo atacaría en algún momento, en algún lugar. Le dije cuando lo detenga tenga mucho cuidado, porque él no vacilará en intentar lesionarlo. Es muy fuerte y muy peligroso. No lo subestime en nada porque él parece ser tranquilo, calmado y muy controlado. ¿Conoce a esta chica? Pero hay algo que lo gatilla y cuando explota, mucho cuidado. Es amiga de mi novia, la he visto. Adams admite que conoció a Stacy, pero no tiene idea de quién pudo matarla. John Adams estuvo muy colaborador y dispuesto a facilitar sus huellas dactilares y su fotografía en su lugar de trabajo. Bien, ¿de dónde son estas? Después de la entrevista, un técnico forense compara las huellas de Adams con otras halladas en la puerta derribada. Coinciden. Coinciden los 13 puntos. Ya con eso, John Adams era nuestro sospechoso en ese caso. Es prueba suficiente para una orden de allanamiento. Estoy seguro. Adams está aún trabajando, pero su compañero de apartamento acepta cobrar. Reed le dice que busca una camiseta negra con una calavera impresa vista por un testigo. Sí, claro. El amigo muestra a Reed un CD de una de sus bandas favoritas, cuyo logo es una calavera estilizada. ¿Podemos ver tu cuarto? ¿Seguro? Explica que él tenía una camiseta con ese logo, pero Adams la había tomado prestada y no la había devuelto. Veamos qué tenemos aquí. El registro también aporta un par de zapatos tenis con suela de goma.
Cerca del talón de una zapatilla de tenis faltaba un trozo donde encajaba perfectamente un pedazo hallado en la escena del crimen, el primer día de investigación. Busquen una camiseta. Reed también espera encontrar el arma calibre 38, pero no está ahí. Mira esto. Al día siguiente, el compañero de trabajo de Adams dice a la policía que él le mostró una pistola comprada a un prestamista. ¿La ves? Semiautomática. ¡Pah! Ese colega era muy aficionado a las armas. La puedes usar cuando quieras. Correcto, hay que trabajar. Él identificó inmediatamente el arma como una pistola calibre 38. Cuando me dijo calibre 38, dije ¡bingo! El prestamista aún tenía la nota de venta de la pistola calibre 38 adquirida por John Adams 2 semanas antes del crimen. Por favor, el detective Reed cita a John Adams a la estación de policía para interrogarlo. Al principio, niega todo. Por favor, yo no maté a Stacy. Pero ante la evidencia concreta, Adams confiesa finalmente que cometió el asesinato, pero jura que fue accidental. Nada que ver. No sigas con eso. Puede... Afirma que estaba ebrio, deprimido y a punto de suicidarse. No sabía bien lo que hacía. Entonces tomé la pistola. Adams declaró que tomó la pistola y apuntó a su cabeza. Entonces tomé la pistola y puse el cañón en mi Pero sien. que Stacy intentó quitarle el arma de la mano y que ésta se disparó cuando ella cayó tendida a la cama. Primero la puse en mi sien y luego la puse aquí. No creí que hubiese ocurrido de esa forma. Reed confronta a Adams con el hecho de que Stacy fue baleada en la nuca, a manera de ejecución, lo que contradice el relato que hizo. Adams parece derrotado. Le dije que la acusación sería asesinato en primer grado. ¡Adam, siéntate! ¡Maldición, sujétalo! Repentinamente se levantó, rugió y en menos de un segundo cambió de hombre abatido a un toro salvaje. Oye, cálmate ya. Realmente este tipo trató de hacerme daño. No fue un simple desahogo. Era lo que Gale me había advertido. No te resistas, será peor. Fotografiamos ese agujero en la pared que siempre me recordará lo extraño que fue este caso y cómo logramos evitarlo. El 9 de noviembre de 1993, John Barry Adams se declara culpable de homicidio y robo en primer grado y es condenado a 29 años de prisión. Tangipahoa Parish, área rústica enclavada en los pantanos de Luisiana del Sur. 4 de abril de 1998. Eric Walber cumple un turno extra como repartidor de pizza. Así lo declara la madre de Eric, Cherie Walber. Eric tenía 16 años, un chico muy carismático. Había iniciado estudios secundarios, era estudiante distinguido. Trabajaba día y noche y ahorraba para unas vacaciones en la nieve con su club parroquial. Serían las primeras vacaciones que tendría sin la familia. Estaba entusiasmado, ahorró dinero y compró los pasajes. Además, iba a financiarlo todo. A las 8:30 p.m., Eric efectúa la última entrega a una familia que conoce en un sector distante unos pocos kilómetros. Hola, Eric. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Debe juntarse con un amigo al terminar. Como a las 10 llamó a su amigo. Él quería saber dónde estaba Eric. Yo le comenté, debe estar trabajando todavía. Pero el joven me dijo, no, señora. Iba a terminar temprano. Ya tendría que estar aquí. ¡Vamos, hombre! Inmediatamente Cherie se alarma. Instintivamente supe que algo malo pasaba. La pizzería estaba cerrada. No había nadie. Comencé a llamar a todos sus amigos. Ninguno lo había visto. Siéntese, por favor. Gracias, agente. A las 11 de la noche, Cherie está en la oficina del sheriff de Tangipahoa. Me inquieta que no lo haya Bien. hecho, porque él jamás querría preocuparme de esta forma. Es un buen chico. Y denuncia la desaparición. Su nombre es Eric.
Sí. Estaba empezando a angustiarme. El agente me dijo, vuelva a casa, espérelo allí. Pero Eric Wahlberg nunca regresó. Poco antes de las 11:30, en un camino secundario fuera del pueblo, un automovilista hace un hallazgo impresionante. El cadáver de un joven, ensangrentado y destrozado. La policía de Tangipahoa Parish inspecciona la escena en busca de huellas. No encuentran mucho, según el detective Gary Bayham. No encontramos billetera ni tampoco documentos en la víctima. No había vehículo alguno en los alrededores. Hay marcas de neumáticos en la grava que habría dejado un auto al acelerar. Se necesita orden judicial. Pudo ser un accidente. No es frenada, es aceleración. Es muy difícil deducir más de la grava suelta. Pero las lesiones indican que la víctima fue atropellada repetidamente, según el detective Chuck Reed. Su cabeza y el torso estaban totalmente ensangrentados, lacerados a causa de algunos traumas extremos. Considerando la denuncia de persona desaparecida, la policía llama a Sherry Wahlberg. Me informaron sobre el hallazgo y me hicieron varias preguntas. ¿Qué aspecto tenía? ¿Qué clase de ropa llevaba puesta? Después me pidieron identificarlo. De modo que fui al departamento forense. Me mostraron su rostro y dije, no, ese no es Eric. Ese no es mi hijo. No. Estaba viendo una persona que para mí parecía madura. No se veía como un chico. Pero tenía que asegurarse. Recapacité un poco más y pedí que me mostraran el cuerpo. Entonces Sherry ve los zapatos del muchacho. Me di cuenta que sí, ese era Eric. Su hijo mayor está muerto. Tranquila. Inmediatamente, Sherry llama a su cuñado Ken Gaylord. Gaylord es un detective del departamento del sheriff en Jefferson Parish, 120 kilómetros al sur. Está bien. Mi esposa y yo dormíamos cuando sonó el teléfono. Era Sherry. Le pregunté qué ocurría y me dijo, Eric murió en un accidente. Es una pérdida terrible para una madre. Un hijo iniciando su vida se ha ido. Era simpático, Eric. Se preparaba para ingresar a la universidad en el otoño. Era afectuoso, sonriente, era un buen muchacho. Siempre muy amable. El día después de la muerte de Eric, Ken Gaylord va donde el forense de Tangipahoa Parish. Hola, ¿qué tal, Mac? ¿Cómo está, detective? Busca respuestas. Estoy ocupado en este momento, pero quisiera... Todo era algo impreciso en esos momentos. Decidí empezar por la autopsia. Pregunté, ¿cómo has tipificado este caso de muerte? Me respondió, típico atropello y fuga. Gracias, Mac. Pero ante la desaparición del auto de Eric, Gaylord piensa en algo más. Registraba mucho daño en todo su cuerpo, sin duda. Prácticamente de la cabeza a los pies, casi nada se había librado de sufrir heridas. Eso no fue accidente. En mi opinión, era asesinato. No estaba en mi jurisdicción y no quería interferir en la investigación, pero me dispuse a hacer todo lo posible para ayudarles. Acompañados por Gaylord, los agentes entrevistan a los parientes y amigos de Eric en busca de pistas para aclarar los hechos. Pero sin resultados. Chuck Reed, del departamento del sheriff de Tangipahoa. Eric Wahlberg tenía una buena disposición, era un joven listo y un buen muchacho. 4 días después de la muerte de Eric, la policía obtiene finalmente evidencias cuando se encuentra el auto del joven abandonado en un aparcamiento. Estaba manchado con sangre, casi cubierto con ella. Los análisis demuestran que la sangre es de Eric.
El detective de Tangipahoa, Gary Bayham, sospecha que el chico fue asaltado y luego atropellado con su propio auto. Toda la evidencia encontrada apuntaba a que alguien lo había empujado a los asientos traseros. No hay señales del anillo de Eric ni de la bolsa con el dinero de las entregas de pizza, ni de quién lo hizo. La policía recurre a sus informantes confidenciales y se determina un posible sospechoso, un delincuente habitual llamado Michael Wary. Varios informantes dicen haber visto a Wary después del crimen en un auto como el de Eric, con el parachoques manchado de sangre. Había intentado vender un anillo de la escuela a la que Eric asistía. ¿Qué te parece, viejo? Los investigadores lo llevan a declarar. Michael Wary tiene una serie de arrestos por asalto y robo armado. ¿Cómo te va, amigo? También tiene una coartada. Quiero que me ayudes con esto. ¿De qué hablas? Dice que la noche de los hechos él estaba en una boda en Baton Rouge. Tú fuiste a una boda. Tiene varios testigos. ¿Quiénes se casaban? La policía cree que todos mienten, pero no puede probarlo. Joe Galindo y otros más. No hay huellas dactilares de Wary en el auto de Eric y él niega haberlo visto, como tampoco saber algo del anillo. La policía no tiene alternativa y debe dejarlo ir. Un buen ciudadano. Pasan meses. Los investigadores están cada vez más frustrados. Se estaban dando vueltas en círculos. Trataban de lograr algún progreso porque Cherry era persistente. De hecho, no los dejaba en paz. Quería resultados. Era implacable. Falsa alarma, patrulla. Constantemente yo les decía, no había razón para que alguien lo matara. Nadie le guardaba rencor. No había drogas tampoco. Realmente no encuentro la explicación. Aunque oficialmente no era su jurisdicción, Ken Gaylord está ansioso por aclarar el asesinato de su sobrino. Se comunica con una clarividente de California llamada Rosemary Kerr. Pensé que si existía alguna posibilidad, valía la pena intentarlo. No tenía idea cómo proceder o qué podría resultar, pero me pareció oportuno probar. Obtuvo mi nombre a través de departamentos de policía de Luisiana con los que trabajo. Me dijo que tenía un sobrino que había sido asesinado y necesitaba mi ayuda. Rosemary pide el nombre del muchacho y nada más. Hay muchos árboles alrededor, a la derecha y al lado de un árbol. Inmediatamente capta la presencia de un muchacho de entre 14 y 16 años. Rosemary está visualizando los hechos. Me dijo, por alguna razón voy por la Interestatal 10 en dirección a Hammond. Ella describió la zona en detalle en que se encontró el cuerpo de Eric. Manifestó que era un sector rural de la carretera en el que la superficie cambiaba de asfalto a gravilla. Luego añadió, en el lado derecho hay un asiento de auto. Tal vez no sea un asiento normal. Puede ser una silla para bebé. Después visualicé una casa de 2 pisos. Es blanca con una franja verde. Siento una fuerte conexión con alguien que intervino en la muerte de Eric y que también está en esa casa o relacionado con ella en cierta forma. Hola, De pronto las visiones se hacen violentas cuando Rosemary se conecta físicamente con Eric. Siento el dolor de Eric. Me está llegando mucho sufrimiento ahora. Mientras estaba hablando con Ken, el dolor de Eric me llegó plenamente. La forma en que Eric murió fue horrible. Lo que sentí inicialmente fue una paliza salvaje. Rosemary visualiza a un grupo de hombres golpeándolo. Los golpes que recibía Eric, yo los sentía en mi cuerpo, en mi alma y en mi mente. El dolor se torna insoportable. La clarividente se desconecta. Lo que sentí Pero Rosemary no renuncia. fue una paliza salvaje. Un muchacho necesita ayuda para que se sepa la verdad y se detenga a sus asesinos. Cuando Eric Walter es brutalmente asesinado, su tío, el detective Ken Gaylord, se presenta a ayudar a la policía local. Yo puedo
facilitarte eso. Gaylord llama a la clarividente Rosemary Kerr, quien cree que un grupo de rufianes cometió el crimen. La madre de Eric, Cherie Wahlberg, está a favor de la ayuda parapsicológica. Al principio estuve escéptica, porque no sabía mucho al respecto, pero mi idea era que toda ayuda que contribuyera a solucionar el caso merecía ser considerada. Los ayudaré. Yo estaba muy contenta de que Rosemary Kerr colaborara. Ken Gaylord envía fotos de la escena del crimen a Rosemary, esperando que ella capte más detalles. Solo tengo que poner mi mano encima del sobre cerrado. Y así yo visualizo el contenido y siento lo que hay adentro con los ojos de la mente. Las imágenes me proporcionan bastante información, como si ocurrió un crimen, en dónde fue, y así puedo saber quién está involucrado. Ahora estoy viendo a Eric en un vehículo. Mientras hablo, mis manos perciben, escribo, dibujo, anoto detalles. Voy a dibujarla porque me parece que estoy viendo una escuela. Instintivamente estoy bosquejando la fachada de una escuela. Percibe que la mascota de la escuela es una abeja o un ave. Veo un emblema en la fachada, algo simbólico que posee alas. También visualiza chaquetas escolares. Rosemary cree que uno de los asesinos estuvo en esa escuela y conoció a Eric. Después de la visión, Gaylord sale en busca de lo que Rosemary describió. Se detiene en el lugar en que encontraron el cadáver. Rosemary había visualizado un sillón de bebé para auto. Había una silla de niño allí. En las cercanías hay una casa de 2 pisos con una marquesina verde, tal como Rosemary había dicho. Ella explicó que uno de los sujetos involucrados tenía algo que ver con la casa o solía llegar a ella con frecuencia o pasaban a menudo por allí. Gaylord continúa buscando la escuela bosquejada por la clarividente. Aquella con la figura de un ave o una abeja en su emblema. En la fachada misma del edificio. Observa la escuela de Eric, secundaria Albany. Su emblema es un avispón. Los informes están correctos. El detective del departamento del sheriff de Tangipahoa Parish, Chuck Reed, acepta hablar con la clarividente. Todos los encargados del caso estuvimos frustrados durante un tiempo. Bueno, ella aportó un punto de vista nuevo, original, un instinto de investigación. Rosemary Kerr viaja a Luisiana y se reúne con Gaylord y otros funcionarios locales. La llevan a recorrer la ruta de Eric en la noche de su muerte. Rosemary ve al joven en sus horas finales. Saludos a tu mamá, Eric. Gracias. Estando ahí, mis visiones fueron más intensas, con mejores vibraciones. Al principio era agradable. Las vibraciones de Eric eran positivas y pacíficas al comienzo. Aquí estoy captando sus vibraciones nuevamente, pero en forma... Cuando él dejó la casa en que entregó una pizza, todo marchaba bien hasta que llegó a un cruce. Está deteniendo. Allí, Rosemary Kerr se atemoriza repentinamente. Debemos parar aquí, ahora. Nos dijo, estoy sintiendo vibraciones muy malas. Gaylord reconoce el sector. Cerca está la Casa Blanca con la franja verde que Rosemary visualizó. Cuando llegamos al lugar, les pedí que me dejaran sola. Yo tenía que acercarme más a él. Quiero aproximarme a la casa porque de aquí surgen vibraciones sumamente... Finalmente, Eric me permitió ingresar. Cuando estuve allí, experimenté lo que le había ocurrido. Fue espantoso. ¡Detente, idiota! Rosemary comprende que allí estuvo el comienzo de la violencia y que es testigo de los últimos momentos de la vida de Eric Wahlberg. Tal vez porque había estado contactándome antes con él, Eric se sintió confiado y accesible. Después lo arrastraron en forma brutal. Me cuesta explicarlo, pero me permitió ver por sus ojos. Y cuando puedo hacerlo, soy una testigo privilegiada porque veo lo que él vio y sufro lo que él sufrió. ¡No! ¡Rápido! ¡Busca el dinero! ¡Golpéalo!
Está asombrado dentro de todo. Siente pánico en su agonía. ¿Por qué me están haciendo esto? A mí. La clarividente no capta los nombres de los criminales, pero repentinamente detecta que uno de ellos está dispuesto a confesar para tal vez descargar su conciencia. Durante 2 años, la muerte de Eric Wahlberg ha permanecido en el misterio, sin que exista sospechoso alguno. Pero la clarividente Rosemary Kerr predice una confesión que llevará a la aclaración del caso. Abril del año 2000, Instituto Correccional Hunt de Luisiana, una cárcel de máxima seguridad. El grupo que mató a Eric es muy cerrado. Ellos no hablarán con nadie, de modo que será muy difícil encontrar culpables. Pero uno de estos hombres se quebrantará. Su nombre es Sam Scott, acusado por un delito no relacionado con el crimen de Eric. Atormentado por el asesinato de Eric Wahlberg, Scott no soporta más su culpa y confiesa ante las autoridades. Relata a la policía que la noche de la muerte de Eric, él y un grupo de amigos jugaban a los dados frente a una casa blanca con marquesina verde. No me abandonen. Entre ellos estaban James Skinner, estudiante de la secundaria de Albany, y Michael Wary, el ex convicto interrogado antes por la policía. Según Sam Scott, Wary vio el auto del muchacho y les dijo que tenía un plan. Cucaracha de la pizzería. Si ese auto regresa, vamos a robarle algo. Y poco después, tras entregar la pizza, por cierto, Eric pasó de vuelta. ¡Oye! ¡Detente, idiota! En ese momento lo sacaron del auto y comenzaron a golpearlo. El asalto ocurrió justo donde Rosemary lo había visualizado. ¡Atrás! ¡Échenlo atrás! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Adentro! ¡Que no mire! Sam Scott dice que robaron a Eric menos de $100. ¡Rápido! ¡Suban! Como lo señalara la clarividente, fueron varios los asaltantes. Eric era condiscípulo de uno de ellos y creo que esa fue la razón de que decidieran matarlo, porque sabían que los había reconocido. Lo arrastraron hasta el oscuro camino de grava. La golpiza fue brutal. Según declaró Scott, de pronto Skinner subió al auto de Eric decidido a eliminarlo, alentado por Michael Wary. ¡Qué bien! ¡Dale, señorita, dale! En su condición, Eric Wahlberg estaba perdido. ¡Muévete, acelera, vamos! ¡Vamos, adelante! ¡Acelera de una vez! Con evidencia basada mayormente en la confesión de Sam Scott, el fiscal del distrito acusa a 6 hombres de robo, piratería, homicidio y asesinato. Sam Scott se declara culpable de homicidio y es condenado a 10 años de prisión. Randy Hutchinson se declara culpable de homicidio y recibe 20 años de reclusión. Darrell Hampton, Chadwick Reed y James Skinner son culpables de asesinato en segundo grado y reciben prisión perpetua. El jurado encuentra a Michael Wary culpable de asesinato en primer grado, además de instigación a una noche de barbarie. Es condenado a muerte por inyección letal. Me alegré por mi cuñada Cherry, ya que ella padeció demasiado con todo lo que ocurrió. Pensar ahora en Eric me ayuda a sobrellevar los días malos. Siempre lo recuerdo por su fortaleza. Creo que hasta ahora su espíritu me acompaña diciéndome, tú tienes carácter, tú puedes superar esto. Tal vez físicamente no esté aquí, pero su espíritu continúa presente. Eric Wahlberg, un hijo responsable que cuidaba de su familia. Stacy Hendrickson, una joven con importantes planes para ayudar a niños diabéticos. Ambos dolorosamente recordados por sus familias, que siempre los amarán y que nunca dejarán que se borren de sus memorias. Hay que tener mucha fe, creer que hay bondad en el mundo y que, finalmente, esa bondad va a prevalecer.